Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Convergencia Global con Otto Chinchilla en Radio Costa Rica. Nuestro objetivo es compartir la gestión del conocimiento, dando a conocer resultados de investigaciones científicas, académicas, empresariales, institucionales y civiles que promueven una mejor calidad de vida para las personas y el planeta. Nuestra invitada de hoy es una especialista que vamos a disfrutar muchísimo, es Ana Cubero. Doña Ana es investigadora del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, de Costa Rica. Esta institución promueve y comparte, igual que nosotros, la gestión del conocimiento y buenas prácticas para una mejor calidad de vida humana, agropecuaria y del planeta. Compartimos un video con nuestra audiencia nacional e iberoamericana para dar a conocer qué es y qué hace el INTA. Veamos. La agricultura ocupa un lugar preponderante para el desarrollo. Todos dependemos de la agricultura para vivir. Y ante el crecimiento de las poblaciones y el cambio climático, la agricultura requiere de mayores esfuerzos para satisfacer la demanda agroalimentaria y otras necesidades humanas. Por esta razón, el desarrollo de la agricultura depende de la investigación, de la innovación, de la implementación de tecnologías y del trabajo conjunto entre distintos sectores. Así lo entendemos en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA. En el INTA, además de la investigación y la innovación que caracteriza parte de nuestra labor, nos hemos comprometido con la transferencia y difusión de tecnologías en beneficio de toda la sociedad costarricense, en especial de aquellos y aquellas que diariamente se esfuerzan en el campo, en la industria y el comercio agropecuario. Brindamos, además, acceso a tecnologías con el fin de mejorar los sistemas productivos, la competitividad y la sostenibilidad. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto interinstitucional, así como a la colaboración y aporte de distintas instituciones y organismos internacionales y, por supuesto, a la experiencia cultivada por generaciones de parte de los productores y productoras del país. Hoy, gracias a la confianza y al trabajo conjunto con todos los sectores involucrados, nuestra acción ininterrumpida ha tenido éxito en el mejoramiento genético y el manejo agronómico de cultivos, en el manejo y conservación de tierras y zonificación agroecológica, en la selección, producción y limpieza de semillas. Contribuimos con la evaluación y producción de pastos y forrajes para la alimentación animal. Ejecutamos el mejoramiento genético y manejo del hato bovino y porcino. Además, evaluamos y supervisamos el manejo de estructuras para ambientes protegidos. Ofrecemos servicios de laboratorio para el análisis físico y químico de suelos y aguas, así como para la evaluación nutricional de pastos y forrajes. También para plagas y enfermedades, entre otros aspectos. Ejecutamos transferencias de tecnología por medio de procesos de gestión del conocimiento. Hoy hemos capacitado a técnicos, extensionistas y productores en diversos lugares del país, compartiendo experiencias y buscando soluciones en conjunto ante el cambio climático y la realidad actual.
modernizamos el desarrollo de herramientas para la agricultura. En el INTA, con todas estas líneas de acción, trabajamos para contribuir con el desarrollo agropecuario, con la agricultura familiar y el sector alimentario del país. Bueno, como podemos ver, el INTA es una institución que representa mucha ayuda para todo el sector agropecuario del país. Y bueno, hoy tenemos aquí a doña Ana Cubero Murillo. Para nosotros de verdad es un gran honor, doña Ana, que usted nos acompañe, porque su presencia es importantísima para compartir un tema que representa vida y productividad, del cual muchas personas tenemos mucho que conocer para actuar responsablemente. Doña Ana es investigadora especialista en apicultura, ¿verdad? Realmente, primero que todo, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo trabajo en la parte de polinizadores, no solo en la parte de apicultura, ¿verdad?, sino que también con otros polinizadores. Realmente los polinizadores no son solo las abejas. Ok, así es que, bueno, ya saben, doña Ana no solo es reconocida a nivel nacional, sino también es una experta de mucho kilometraje a nivel internacional. Doña Ana, el tema que nos ocupa hoy, polinizador. Según datos de las Naciones Unidas, el valor económico de la polinización a nivel mundial se estima en más de 217.000 millones de dólares. ¿Qué motivó que el INTA realice investigaciones y capacitaciones en esta área? Bueno, el INTA, yo entré al INTA buscando ampliar un poco, porque antes el Ministerio de Agricultura solo tenía la parte de apicultura. Yo estuve encargada de esa parte más de 30 años y entré al INTA porque hubo uno de los viceministros, ¿verdad?, que él dijo, no, esto hay que ampliarlo, porque se empezaron a presentar muchas denuncias de colmenas que se morían. Gente que decía, me intoxicaron todas las colmenas, entonces nosotros como SENASA, porque yo estaba en la parte de SENASA, íbamos, tomábamos las muestras y nos dábamos cuenta que realmente sí eran colmenas que estaban intoxicadas, y por eso nosotros, este señor tuvo esa visión de pasar no solo abejas, sino de ampliar un poco el rango, ¿verdad? Realmente la gente se daba cuenta que las abejas se morían, porque las abejas tienen dueño. Pero resulta que los otros polinizadores y las otras abejas, como las abejas solitarias, las eulosas, y además de eso, los otros polinizadores no tienen dueño y ellos también se están muriendo. Y nosotros tenemos que tener claro que esa frase de Einstein, que a veces es muy trillada en el medio de nosotros, donde dicen, si las abejas se mueren 4 años después, no hay vida. Eso es cierto, porque realmente ellas son las que llevan el sustento a las casas de nosotros. Con referencia a esa parte del dato que dice del monto económico que se le asigna a la polinización, eso es un monto económico dado solo por el servicio de polinización. Ahí no incluye ni la producción de miel, ni la cera, ni los subproductos que hay de esto, ¿verdad? Realmente es el valor que se le da a la abeja por su servicio y poder convertir esa flor en un fruto, y un fruto que tenga calidad y que tenga todas las condiciones que necesitamos para que sea nutritivo para nosotros. Muy bien, doña Ana, en ese trabajo que ustedes han estado realizando en el INTA, ¿qué hallazgos han encontrado y que amenace la disminución de polinizadores en Costa Rica y a nivel regional? Ok, nosotros empezamos con un proyecto que se llama sensibilización a los productores agropecuarios en la aplicación de buenas prácticas agrícolas
para la conservación de polinizadores. Así de largo se llama. ¿En qué consistía ese proyecto? Este proyecto consistía en darle charlas a grupos de agricultores para que ellos pudieran entender cómo conservar los polinizadores, y también mucha gente no sabe que sus cultivos requieren de la presencia de polinizadores. Entonces, ¿qué hallazgo que encontramos? Encontramos personas en todo el país, se dieron más de 90 charlas en todo el país. Eso significa que fuimos a cada una de las agencias de extensión del MAC, que son 84 agencias, y después de eso nos pidieron más charlas, ¿verdad? De gente que decía, uy, esto es importantísimo, lo tienen que conocer. Y encontramos cosas como el mal manejo de los agroquímicos, las malas aplicaciones, la utilización innecesaria de algunos productos que realmente no tienen ninguna correlación con los cultivos, prácticas como la mezcla de dos productos que uno es antagónico del otro, entonces al final los mezclaban y al final lo que le estaban echando al producto era agua, al cultivo era agua, ¿verdad? Cosas de ese tipo. ¿Qué más encontramos? Encontramos personas que no sabían qué tipo de plaga era la que tenían y entonces aplicaban tal vez un abono y lo que tenían era un hongo, porque no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces, eso nos preocupó demasiado, porque eso daña el ecosistema. Sí, hay una cosa muy importante que comentábamos el otro día, doña Ana, y es precisamente que hay diferentes calidades de fungicidas, que unos son sistémicos y los otros son orgánicos. Okay. Hay diferentes tipos de agroquímicos, digamos. Okay, entonces, dentro de la clasificación de los agroquímicos, bueno, hay fungicidas, hay insecticidas, hay abonos, hay foliares, dentro de los abonos también se subdivide. Entonces, hay algunos de estos agroquímicos que ingresan a la planta, que es a los que nosotros llamamos sistémicos, ¿verdad? Porque ellos ingresan a la planta y se desplazan dentro de la savia, para decirlo así, de la planta, se van desplazando y entonces van a ir al tallo, a las hojas o hasta la flor. Entonces, cuando tenemos este tipo de agroquímicos que van hasta la flor, la abeja no puede detectar la presencia de este agroquímico. Una cosa es una flor bañada por un agroquímico que actúa de contacto, y otra cosa es un agroquímico que actúa sistémicamente, o sea, que se mete dentro del sistema de la planta. La abeja no lo puede detectar y entonces eso es lo que nos produce problemas, que ahí es donde las abejas empiezan a morir, porque ellas no mueren de inmediato, porque este tipo de productos afecta el sistema nervioso central de la abeja. Entonces, no actúa de forma inmediata, sino que ellas pueden recolectar, llevar a su nido, y después de esto, ahí van a repartir este agroquímico, estas pequeñas partículas, porque son pequeñas partículas, pequeñas concentraciones, y van a tener problemas dentro del nido. Nosotros hicimos un trabajo con productos de estos y encontramos que hubo una disminución marcada en el diámetro de la cría, que en abejas, porque ese tipo de evaluaciones se hacen con Apis mellifera, porque es la abeja que nosotros podemos manejar y que si se nos muere esta colmena podemos sustituir por otra colmena, es la colmena con la que usted puede hacer ensayos, pero la intención de esto no es solo hacer los ensayos, sino pensar en que si este fue el efecto en estas colmenas, imagínense el efecto en las otras abejas y en los otros polinizadores. Realmente el impacto es bastante. Entonces encontramos cómo se disminuye el área de cría, ¿verdad? Entonces eso ya me habla de una limitación en la siguiente generación. Y eso mismo va a pasar con los otros polinizadores. Perfecto. Doña Ana, como estamos hablando de polinización, veamos un videíto que nos hace un resumen de
cuáles son los polinizadores, porque generalmente pensamos en que polinizadores son solo las abejas y ahí vamos a ver que no. Ok, perfecto. Ok, como nos comentaba doña Ana, ustedes hicieron cerca de 90 charlas en diferentes regiones del país, con una participación de 1.518 personas. En esas capacitaciones y en el proceso de realimentación con las personas participantes, ¿qué oportunidades de mejora hay en las prácticas cotidianas a nivel de agricultores y productores, y sobre todo para los que muchas veces le echamos baigón a las abejas? Ok, bueno, eso del baigón es algo bastante simpático que también lo tocamos en la charla, pero ahorita te contesto. ¿Qué oportunidades de mejora? Digamos, encontramos cosas a mí me gustaron mucho, las charlas me encantó porque era como muy interactiva y entonces conversábamos con la gente y la gente nos contaba lo que ellos hacían. Entonces, siempre nos referimos a los cultivos principales que ellos tenían. O sea, eso iba directo a su bolsillo. Entonces, ahí nos dábamos cuenta de cosas como en San Carlos, me hizo mucha gracia porque estábamos ahí y había un señor que tenía un emprendimiento de pitaya, ¿verdad? Y él no sabía que las abejas no polinizaban la pitaya, que eran los murciélagos y otras mariposas que se llaman esfinges, que son como polillas porque salen de noche, que son más grandes, y esas son las que polinizan la pitaya, ¿verdad? Y entonces él muy simpático, ¿verdad? Y yo les expliqué cómo era la flor en un corte transversal, donde el murciélaguito tenía su probóscide, su boquita, su lengua metida en la planta, ¿verdad? Y estaba estimulando el estigma para que, el estigma es la parte femenina de la flor, para que pudiera entrar por el tubo polínico el polen, ¿verdad? Y entonces se volvió y le dijo a la esposa: yo te iba a matar los murciélagos que estaban en el techo de acá, yo no los mato, vas a tener que seguir viviendo con eso. Y entonces a mí me hizo mucha gracia, porque el señor súper convencido de que por eso era que él iba también en la pitaya, y el resto de señores se quejaban de que tenían que hacer un gasto enorme con la polinización manual, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a uno le llaman la atención, digamos, entre otras cosas cuando usted le pregunta a los productores y les dice, bueno, ¿quiénes utilizan bombas de espalda o de mochila o boom? ¿Quiénes tienen? Ellos dicen, yo. Y usted les pregunta, ¿cada cuánto cambian la boquilla? Y ellos le dicen, ¿pero por qué? No, yo esa boquilla que tengo es la misma que tenía mi papá. Y entonces no saben que las boquillas tienen horas para que la aplicación sea la adecuada. Ellos pensaban que ya no les rendía el producto, simplemente porque ya estaban más viejos y entonces ya no caminaban tan rápido, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pequeños detalles, cuando ya vos te acercás a la gente y le explicás qué pueden hacer, la gente lo ve bien. Además de eso, nosotros seleccionamos un grupo por región, y a ese grupo por región le damos seguimiento. Entonces, ir a darle seguimiento, fuimos y les vimos el cultivo y ya nos contaron el problema que tenía con el aguacate, y nos contaban cómo cuando ellos iban a los lugares a las agroveterinarias, ¿verdad?, a comprar sus productos, siempre tenían una solución porque las flores no les cuajaban, o sea, no les pegaban. Y entonces casi no producía el aguacate o no producía del todo los aguacates, ¿verdad? Y simplemente era porque no sabían que necesitaban de un polinizador presente en la etapa de floración, ¿verdad? Entonces ya les explicábamos qué podíamos hacer, cuál era el polinizador, qué podíamos tener para solventar ese problema,
¿verdad? Yo he visto en el transcurso de este periodo que tengo de estar trabajando con todos los polinizadores, productores que tenían 50 árboles de aguacate que nunca les habían producido, pasar a que me dijeran el año pasado, vea, tuve que ponerle horquetas a las ramas porque es tanta la cantidad de aguacates y son deliciosos los aguacates que estoy produciendo. Simplemente porque no sabían y pusieron entonces unas colmenas ahí cerca y pudieron mantener esas colmenas. Entonces, eso para mí es muy gratificante, pero nosotros queremos que no solo ellos se vean beneficiados de eso, sino que llegue a más personas todavía. Sí, hay otra cosa muy importante que conversamos cuando estábamos preparando esta entrevista, doña Ana, y es que usted me comentaba, por ejemplo, algo que le va a llamar mucho la atención a productores y a los que no somos productores, y es que uno piensa que las abejas o los polinizadores llegan todo el tiempo, a toda hora a polinizar, y la sorpresa grande fue saber que los cultivos tienen horas para la polinización. Ok, vean, eso es muy, muy común que se dé, porque a uno en la escuela siempre le enseñan que la abeja va a la flor, pero nunca le dicen que va a una hora determinada, ¿verdad? Resulta que yo le digo siempre a la gente, Dios todo lo hizo perfecto. ¿Por qué? Porque si no, la abeja solo polinizaría un tipo de flor. Y entonces, ¿qué pasa? Que la nutrición de ese polinizador va a ser mala, porque esa flor no va a tener todos los aminoácidos en su polen que necesita para tener una alimentación completa. Entonces vamos a ver que hay plantas que a muy tempranas horas de la mañana van a estar llenas de abejas. Y te hablo de las palmeras, del jinocuave, el indio desnudo, digamos, que uno apenas que empieza a aclarar, que ya empieza la intensidad lumínica, todo suena como si hubiera un panal. La gente le dice, es que suena como un panal, pero ya a las 7 de la mañana no hay una sola abeja. Ellas van a ir a otros cultivos, entonces los cultivos se van rotando. Por eso cuando uno hace el conteo, digamos en melón, para saber si la cantidad de colmenas que tiene esa plantación de melón es suficiente, tiene que hacerlo a determinadas horas, porque van a haber horas donde ese cultivo va a ser más atractivo para las abejas y van a haber horas donde ese cultivo no va a ser tan atractivo para las abejas, y ellas van a ir y van a estar alrededor del cultivo. Cuando nosotros hemos hecho ensayos de ese tipo, que eso fue hace mucho tiempo, cuando empezó a venir el melón como producto de exportación en Costa Rica, hacíamos el análisis del polen que esas abejas colectaban durante todo el día, ¿verdad? Entonces, habían horas donde era solo polen de melón, pero ya después empezaba a ingresar polen de otras cosas, y es por eso, porque hay horas en las que el cultivo es más atractivo que otras horas, ¿verdad? Y eso pasa con todas las plantas de la naturaleza, ¿verdad? Con todas. Ellas comparten los polinizadores para que ellos puedan llegar. Sí, doña Ana, hay una parte también que es muy importante comentar y que llama mucho la atención en este momento, sobre todo con los proyectos de sostenibilidad de Naciones Unidas. El año pasado, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas hubo una encerrona especial para ver toda la parte de sostenibilidad. Cuéntenos, la parte de calentamiento global y la parte de cambio climático ¿afecta la labor de los polinizadores? Por supuesto que sí, claro que afecta la labor de los polinizadores. Cada uno de los insectos y de los polinizadores tiene tiene una temperatura a la cual se incuban, ¿verdad? Entonces, si esa temperatura se sobrepasa, muchas de esas larvas mueren. Digamos, pongámoslo en el caso de abejas, que es como lo más fácil. Si la temperatura del nido sube demasiado y las abejas no pueden controlar esa temperatura, entonces esas larvas van a morir deshidratadas.
Le voy a decir algo, en Apis mellifera es el menor de los problemas porque tenemos poblaciones demasiado grandes de abejas. En este país, cuando estamos en el verano, que es cuando las colmenas están grandes y van y recolectan néctar y es la época de cosecha, hay horas en las que está haciendo tanto calor que la mayoría o un montón de abejas que están destinadas a la recolección del néctar, lo que hacen es traer agua. ¿Y traer agua para qué? Para poder mantener la temperatura del nido, o sea, la temperatura de donde están las crías. Porque si esa temperatura se eleva demasiado, se deshidratan y se mueren muchas larvas. Y estamos hablando que una reina en esta época de verano puede llegar a poner de 1.500 a 2.000 huevos diarios. Entonces estamos hablando de 1.500 o 2.000 larvas todos los días, ¿verdad? Entonces pueden morir por efecto de temperatura. Entonces, por supuesto que afecta. Y no afecta solo la parte biológica de los polinizadores, sino que afecta también lo que consumen esos polinizadores, porque ellos necesitan alimentarse. Entonces, este cambio climático realmente impacta directamente no solo a los polinizadores, sino también hasta a nosotros, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es una de las cosas que tenemos que enfrentar. Ok, doña Ana, muchísimas gracias. Vieras que para mí eso me impactó el día que conversamos previo a la entrevista, tener esos datos, pero ¿qué tal si vemos un videíto sobre, un repasito sobre el trabajo de las abejas? Perfecto. Bueno, con eso, doña Ana, complementamos un poquito el conocimiento que vamos teniendo sobre los polinizadores, pero hay una parte muy importante que tenemos que contarle a nuestra audiencia, y es que ustedes en el INTA y junto con otros organismos, otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales, se preocupan por solventar esos problemas que podrían o que están disminuyendo la productividad en muchos cultivos. Y es que para este 2025 ustedes tienen una actividad muy importante a nivel nacional e internacional. Cuéntenos sobre ese congreso que van a realizar. Ok, este congreso, como les dije antes, se hizo a raíz de todo este estudio que hemos tenido. Se compartió con la gente de Centroamérica porque tradicionalmente hemos siempre estado integrados con Centroamérica y el Caribe en todo lo que es la parte apícola, pero nosotros llevamos como un poquito más allá la batuta del asunto y ya englobamos todo con todos los polinizadores. Este congreso va a ser los días 16, 17 y 18 de julio en la Universidad Técnica Nacional en Atenas, en la sede de Atenas. ¿Por qué lo vamos a hacer ahí? Va a decir la gente, podríamos haberlo hecho aquí en San José, pero resulta que es un congreso diferente. Es un congreso donde vamos a interactuar con los productores agropecuarios y también con los apicultores, porque el hecho de que englobemos a todos los polinizadores no es que vamos a dejar atrás a los apicultores, vamos a tenerlos a todos juntos. Y la intención es hacer charlas magistrales, pero también vamos a tener talleres demostrativos donde la gente va a entender por qué el murciélago es tan importante. Uy, ¿cómo quito esos murciélagos del techo? Que no los puedo matar, pero ¿cómo los paso y a dónde los paso? Ya hay gente que se encarga de hacer hoteles para murciélagos.
Y vamos a tener un hotelito de murciélagos, vamos a tener los expertos ahí, van a poder contactar con esa gente. Vamos a tener personas a cargo de la parte de las abejas sin aguijón, las famosas mariola, jicote gato, que esas mieles últimamente han sido muy buscadas por todos los consumidores, por todos nosotros, porque tienen características que se han estudiado y que benefician la salud de las personas. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo, si tenemos ese tipo de abejas, cómo manejarlas para conservarlas, porque no se pueden manejar comúnmente, no las podemos dejar por ahí. Entonces, ahí vamos a tener toda esa serie de tips. Vamos a tener la parte de las mariposas, vamos a tener la parte de los jardines de colibríes, de las abejas solitarias. Y ese va a ser en los talleres demostrativos. Pero también vamos a tener minicursos que usted va a seleccionar. Va a seleccionar 3 minicursos de una lista de 11 minicursos que tenemos preparados. ¿Para qué? Para que usted pueda tener su emprendimiento. Entonces realmente va a ser un congreso muy interactivo, van a ver que les va a gustar bastante. También vamos a tener cosas tan interesantes como lo que es la parte del manejo de insectos ¿cómo les explico? El manejo de los insectos para el reciclaje, ¿verdad? Entonces, eso se llama como jardín de insectos, ¿verdad? Son insectos que son benéficos para poder hacer los reciclajes, y de eso se encarga la Universidad de Costa Rica, entonces va a estar ahí exponiéndolos. Vamos a tener estudiantes de la misma UTN en la parte de tecnología de alimentos, para que la gente les compre alimentos hechos a base de productos de la colmena y otros productos para que la gente aprenda, y también ahí les van a dar las receticas, y eso no es el problema, es para que la gente conozca y vea alternativas. ¿Ves? Sí, perfecto, porque, o sea, va a haber oportunidad para que muchos emprendedores puedan ampliar la gama de productos o de posibilidades productivas que van a poder desarrollar. Doña Ana, cuéntenos a nivel internacional qué expertos vienen y qué temas van a tratar. Ok, vean, bien, tenemos bastantes expertos. Digamos, viene de Chile, viene un experto en crianza de reinas. La parte de, como les dije, de apicultura no la vamos a dejar de lado. También tenemos expertos en murciélagos que vienen desde El Salvador. Este muchacho es bastante, es el experto, el único experto en polinización con murciélagos. De acuerdo a las referencias que tenemos, es muy bueno. Él forma hay una sociedad de conservación de murciélagos, no solo en Costa Rica, sino en todo Centroamérica, y él encabeza la parte de Salvador. Traemos expertos en lo que es tecnología apícola, todo lo que son máquinas para extracción de cera, para la miel, para que sea más eficiente la actividad apícola dentro de su empresa. Realmente vamos a traer 5 expertos al país, así que yo los invito a que nos sigan por las páginas, ahí hay una lista de todos los expertos que vamos a tener. Como te dije, en la parte de minicursos tenemos unos talleres súper lindos, todo lo que es producción de hidromiel, producción de cerveza artesanal, pero también tenemos para mejorar su actividad, como que todo lo que es la trazabilidad. Va a haber una empresa que les puede estar instalando en el teléfono cómo trazar sus abejas, cómo utilizar este programa, por qué es tan importante utilizarlo. Ven, todo ese tipo de opciones, hay demasiadas opciones, digamos, dentro del Congreso.
Así que los invito a que participen con nosotros. Ok, y doña Ana, ¿en este congreso pueden participar a nivel internacional? O sea, al ser centroamericano, por supuesto que sí, me imagino, pero en temas de facilidades para los visitantes, ¿qué les ofrecemos? Ok, si usted se viene de cualquier país que sea, aquí nosotros no tenemos ningún problema en que no sea ni centroamericano ni del Caribe, ¿verdad? Puede venir de cualquier país, se contacta con nosotros lo podemos ir a recoger al aeropuerto y lo podemos llevar ya sea a las opciones de hospedaje que tenemos dentro de nuestra página web, que son muy, diríamos los ticos, baratas, o sea, son económicas, exacto. Son hoteles que tienen todo lo que necesitamos en un hotel, ¿verdad? Pero no son hoteles súper lujosos, ¿verdad? Sí tienen aire acondicionado, que tienen internet, que su camita, que su baño, todo limpio, todos ya nosotros fuimos a ver los hoteles que cumplieran con el estándar que nosotros pedimos, pero siempre que sean accesibles a la gente, ¿verdad? Para mí eso es algo importante, nada más nos contacta, nos dice, aunque se quede en otro hotel no tenemos ningún problema, lo podemos ir a traer al aeropuerto y ya lo dejamos, ya sea en Atenas, por si se va a hospedar en Atenas, o ahí en un lugar donde él ya pueda trasladarse al hotel que él le haya escogido, ¿verdad? Si se queda en Atenas, lo llevamos hasta la puerta de su hotel, porque es lo máximo que podemos ofrecerle. Pero ya si se queda en alguna parte de San José, porque no está tan lejos San José de Atenas, pues ahí lo dejaremos cerca de donde pueda tomar un transporte colectivo o lo que a él le quede mejor, ¿verdad? Ok, perfecto, doña Ana. Bueno, ya todos ustedes saben, están invitados para participar en este congreso, va a ser así espectacular, sobre todo la parte esa de talleres y la parte para emprendedores que van a poder estar participando. Es un aprender haciendo y eso me encanta porque van a tener la posibilidad de intercambiar con expertos y con otros agricultores o otros productores, y eso sirve también para estrechar, hacer un networking ahí, que las personas se puedan conectar entre países, entre empresas, entre instituciones, y ampliar el espectro de las investigaciones que se están haciendo. Sí, claro. Doña Ana, una reflexión final sobre la importancia que tiene para Iberoamérica los polinizadores. Ahora sí me la puso difícil. Son tan importantes los polinizadores. Yo creo que lo que tenemos que tener es conciencia de que no podemos destruir el entorno en que vivimos. Y como le digo yo a los productores, acuérdese que donde está su casa y la mía, ahí habían árboles y habían alimento para todo el ecosistema. Entonces lo que tenemos que intentar es impactar lo menos posible en los ecosistemas, y si ya el impacto está creado, entonces ver cómo disminuimos ese efecto. Y entre la disminución de ese efecto está sembrar para los polinizadores, tenemos que darles alimento, tenemos que darle hábitat, como dice la FAO, ¿verdad? Y también tenemos que dejar de utilizar insecticidas. Y a las amas de casa que muchas veces me han dicho, eso es un problema de mi marido que anda con la bomba de espalda, ahí fumigando, les digo, como dijo usted, Otto, utilizamos el insecticida a diestra y siniestra y no nos fijamos qué es lo que dice el insecticida. Fíjense, para que vean qué dice, mata y sigue matando. Hay gente que se ríe y dice, qué tonto lo que dice. No, eso significa que permanece en el ambiente. Dice, tóxico para animales acuáticos. Eso significa que se va por el ducto del baño cuando matamos la cucaracha que estaba en el baño y va a llegar a un lecho de río, ¿verdad? Y cuando no queremos las arañas en el corredor de la casa,
no podemos salir a las 9 de la mañana, que es cuando andan todos los polinizadores alimentándose, porque la aspersión de ese insecticida también les va a llegar a ellos y los va a matar. Entonces, a veces no tenemos ese pequeño cuidado que se debe tener para utilizar un producto de estos. Y hay productos alternativos que nos dan muy buenos resultados y que son ecológicamente amigables. Así que los invito a empezar a utilizar las cosas con más conciencia, leamos etiquetas, pensemos cuando vamos a hacer alguna acción que puede tener una repercusión y así tendremos un mundo mejor. Bueno, doña Ana, muchísimas gracias por haber participado en Convergencia Global y exponer este tema de tanta importancia ante una posible crisis alimentaria a nivel global y que muchas veces nosotros actuamos sin conciencia de la importancia que tienen los polinizadores. Bueno, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes todas estas buenas y nos estamos viendo en el próximo programa. Les recordamos que este programa lo puede ver también en nuestro canal de YouTube y además de eso en redes de Radio Costa Rica y en redes internacionales de diferentes plataformas. Y ahora tenemos una opción para la Huetar Norte en el canal Regiones. Muchísimas gracias por participar y nos vemos en nuestro próximo programa. Que la pasen muy bien.